Fuente de tensión de corriente directa. La fuente de alimentación se encarga de generar electrones libres que mandará las cargas para que éstas funcionen de manera correcta. El 98% de los aparatos electrónicos funcionan con fuentes de tensión de corriente directa. Este tipo de fuentes fueron las primeras en construirse. A continuación, se describe el funcionamiento básico de una celda o pila. Primero, necesitamos un recipiente. Segundo, introducir dos placas de diferente material conductor. Para esto nos apoyamos de la tabla periódica. Observando los elementos de izquierda a derecha, los de la izquierda son menos electronegativos y los de la derecha son más electronegativos. ¿Qué significa esto? Que los de la derecha tienden a perder electrones, mientras que los del lado izquierdo tienden a aceptarlos. De igual manera, de arriba hacia abajo o de manera vertical, los de arriba son más electronegativos y los de abajo son menos electronegativos. Significa entonces que los de arriba pierden electrones y los que estén abajo ganarán electrones. Para nuestro ejemplo, tomaremos una barra de cobre y una barra de hierro. Al observarlos dentro de la tabla periódica, podemos ver que el cobre es el que va a perder electrones, mientras que el hierro es el que los va a aceptar. Hemos dispuesto de color rojo el cobre y de color azul al hierro. Tercero, vertimos un electrolito. Esto nos permitirá trasladar los electrones de la barra de cobre hacia la barra de hierro. En la presentación se pretende asimilar que los electrones que pierde la barra de cobre pasan a través del electrolito hacia la barra de hierro. Al paso del tiempo, la mayor parte de los electrones han sido retirados de la barra de cobre y a través del electrolito han pasado a la barra de hierro. Podemos observar entonces que el hierro tiene bastantes portadores negativos. Ahora sí, cada uno de estos elementos o cada uno de estos metales recibe el nombre de polo. Podemos observar que por la carencia de electrones es el polo positivo y por el exceso de electrones es el polo negativo. Al incrementar el número de electrones en un solo polo, se provoca una tensión interna entre estos, razón por la cual reciben el nombre de fuente de tensión de corriente directa. Para asemejarlo a nuestra realidad, todas las partículas negativas o todos los electrones, que son bastantes miles de millones, tienen una tensión interna. Como es muy poco el espacio, ellos quieren salir. Por eso es de que esas fuentes deben de recibir el nombre de tensión de corriente directa. Las unidades de medida son los volts, por lo que erróneamente se les conoce como fuentes de voltaje de corriente directa. Recapitulando, lo correcto es decirles fuentes de tensión, por la tensión que existe de los electrones dentro del material de hierro. Pero como las unidades de medida van a ser los volts, pues erróneamente se les conoce como fuentes de voltaje de corriente directa. Ahora, para ver el funcionamiento real, vamos a colocar una pequeña carga. Nuestra carga en este aspecto sería una pequeña lámpara. Por lo tanto, el potencial eléctrico a través de nuestra lámpara tiende a atraer a los electrones que tenemos en la barra de hierro. Aquí hemos simulado cómo se desplazan los electrones a través de la carga. Cuando los electrones atraviesan por la carga, la hacen funcionar. En este caso, encenderá nuestra pequeña lámpara. El paso de los electrones es absorbido por el potencial eléctrico positivo. Pero de igual manera, si podemos ver la mitad de esta figura, lo que gana por la parte de arriba lo va a perder nuevamente por la reacción química a través del electrolito. Y otra vez, los electrones que vaya absorbiendo el polo positivo
se les va a dar un nuevo impulso cinético y serían enviados a la barra de color azul, la que es de hierro o nuestro polo negativo. Y entonces podemos observar lo que es el flujo de electrones. Vamos a poner en claro algo. Cuando los electrones tienen energía potencial o están estáticos en uno de los polos, esa unidad de medida es en volts, pero cuando los electrones tienen energía cinética o energía de movimiento, cuando están en movimiento, la unidad de medida es el ampere. Y esto es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica o en algunos textos como flujo de electrones. Cuando los electrones se ponen en movimiento, dejan de tener energía potencial para ganar energía cinética, por lo que se denomina corriente eléctrica o flujo de electrones. La unidad de medida son los amperes. Si nosotros podemos graficar el voltaje con respecto al movimiento de los electrones, tendríamos la siguiente gráfica. La tensión dentro de los electrones se mantendría constante, y esto es el voltaje. Pero los electrones solamente van en una dirección, del polo negativo al polo positivo. Se vuelven a donar a través del electrolito y ahí tenemos la circulación de corriente. Es por eso que en la gráfica hemos dibujado el voltaje y el movimiento de los electrones en una sola dirección. Bien, cabe aclarar que durante muchos años se ha manejado la corriente que va de positivo a negativo, y esta se denomina corriente frankliniana o convencional. Con los nuevos avances tecnológicos en la electrónica, ya hemos podido verificar que los electrones realmente parten del potencial negativo al positivo. No importa cuál de las dos corrientes se tome. Dentro de los cálculos matemáticos, el resultado es el mismo. Nosotros no vamos a dibujar esto cada vez que realicemos un diagrama. Es bastante latoso. Para eso hacemos uso de los símbolos, y estos nos permiten representar el funcionamiento o partes de un objeto. En este caso, esto que tenemos en la parte izquierda es lo que conocemos como pila o celda. El símbolo sería el que se muestra a continuación. La placa que dona electrones, que es más grande, se le pone el signo más. La que es menos larga, se le pone el signo menos. Y este es el símbolo de lo que nosotros podemos observar en funcionamiento del lado izquierdo. Tenemos varios tipos de fuentes de corriente directa. Tenemos lo que son las pilas o celdas, precisamente lo que acabamos de ver, cómo funcionan estos elementos. Tenemos baterías, tenemos acumuladores y también tenemos algunos elementos que son los cargadores, que a final de cuentas son los que convierten corriente alterna a corriente directa. Dentro de las características, cuando nosotros tenemos varias pilas y las conectamos entre sí para aumentar el voltaje o aumentar el flujo de electrones, se dice que estamos generando lo que se llama como batería, y estamos generando estos pequeños elementos que tenemos del lado derecho. Dentro de esta categoría se puede mencionar la energía fotovoltaica a través de las celdas solares. Aquí tenemos una muestra de ello. A grandes rasgos, este pequeño diagrama consta de los paneles solares, los que convierten la energía solar en energía de corriente directa. Tenemos el regulador para que, independientemente de la luz solar, se le esté aplicando el mismo voltaje para cargar lo que es la batería. Pasamos a un inversor. El inversor transforma el voltaje directo en voltaje alterno y tenemos una red de distribución para poder alimentar nuestros diferentes aparatos que tenemos en el hogar.